no estén haciendo las cosas con tiempo, porque la verdad es que, sobre todo los temas que estamos viendo ahora, creo que les decía la semana pasada, estos temas no son simples, son más complicaditos, entonces hay que dedicarles cierto tiempo. A ver. Ya, pero ahí la compañera mandó el enlace, así que debería poder meterse, y si no, le avisa al profe y yo se lo mando a él y él se los comparte el enlace, ¿ya? Que llegar y ponerlo nomás directamente en Google y ahí se pueden meter. ¿Listo? Bueno, voy a compartir el Power con ustedes. Ahora, en el Power yo coloqué la guía. Vienen todas las preguntas de la guía. ¿Ya? A ver, justo se me olvidó y no la coloqué, así que me esperan un minuto. Al tiro lo coloco. Al tiro. No me demoro nada. Ya. En la guía que ustedes tenían que desarrollar, solo me tenían que mandar nada más que el primer ítem. Nada más. Eso es lo único que hay que mandar. Hay que desarrollarla toda, pero solo se manda el primer ítem. Porque tiene dos finalidades. Una es que actúe como una prueba formativa. Y dos, que si usted la hizo, ¿no es cierto?, y la envió, tiene 5 décimas para la prueba. Ese es el sentido que tiene, ¿no es cierto?, el que ustedes me envíen el primer ítem de la guía. Ahora, es un ítem de verdadero y falso y tienen que justificar las falsas. Tienen que estar justificadas las falsas. Y en los ítems de verdadero y falso, generalmente la cantidad de verdaderos y de falsos son similares, así que no sirve que ustedes me pongan todo verdadero, por ejemplo, porque no funcionan así los ítems de verdadero y falso, ¿ya? Así que, bueno, tienen plazo hasta mañana, hasta las 3 de la tarde para enviarme el primer ítem de la guía, por favor. Y hoy día, a partir de las 2 de la tarde, queda, ¿no es cierto?, asignada la prueba para que ustedes la puedan hacer. ¿Listo? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ya, gracias, Almendra. Voy a compartir entonces el Power con ustedes. Ahí está. Ya. Y el repaso número 2. Ya, para la prueba, ¿no es cierto? Y el objetivo es reforzar las ideas principales sobre el ADN, su estructura y cómo se presenta en las células. Ya, recuerden que aquí yo no voy a revisar el primer ítem porque ese me lo tienen que enviar. Así que parto del ítem número 2 en adelante. Y el segundo ítem, ¿no es cierto?, eran preguntas que ustedes debían responder. Ya, la primera dice, mencione 2 características de la molécula de ADN. ¿Cuáles serían 2 características de la molécula de ADN? ¿Cuáles serían 2 características de la molécula de ADN? Por ejemplo, la almendra peralta, ¿me podés decir, aunque sea una, a ver si otro compañero dice la otra? ¿Qué caracteriza la molécula de ADN? Bueno, pasemos a la segunda pregunta entonces. ¿Dónde se encuentra presente el ADN de las células eucariotas? ¿En el núcleo o no? En el núcleo, correcto. ¿Es la única parte donde se encuentra presente? ¿Solamente en el núcleo? ¿O hay alguna otra parte de la célula eucariota que pueda presentar ADN? ¿Dónde más se encontraba presente en la célula eucariota, aparte del núcleo? También estaba en los organelos. ¿Cuáles organelos tienen
ADN en la célula eucariota? ¿Qué otros organelos tienen ADN? Aparte de la célula, aparte del núcleo. A ver, veamos si alguien puede responder. Por ejemplo, la almendra Méndez. Almendra. ¿En qué organelo encontramos ADN en la célula eucariota? Son dos, pero con que me mencione uno y a ver si otro compañero menciona el otro. Ya, uno son los cloroplastos. ¿Y el otro cuál será? La cromatina, ¿o no? No, ese no es un organelo, no es precisamente un organelo, y la cromatina está formada de ADN. ¿Ya? La pregunta era dónde se encuentra el ADN, digamos, que está como, entre comillas, como guardado. Y uno era el núcleo, donde se encuentra la gran cantidad de ADN, el otro son los cloroplastos, donde encontramos ahí poquititos de ADN, ¿ya? Y en las mitocondrias, ¿ya? Ahora, la número 3. ¿Por qué las cadenas de la molécula de ADN se disponen en dirección opuesta? ¿Por qué era eso? Oh, está muy sensible esta cosa y se cambia fácilmente. ¿Por qué las cadenas de la molécula de ADN se disponen en sentido opuesto? A ver, ¿cuántas cadenas tenía la molécula de ADN? ¿Cuántas cadenas? Bueno, tenía 2 cadenas. Le voy a hacer un bonito, bien sencillo. 2 cadenas. Esto sería la molécula de ADN. Pero esas moléculas tenían dirección opuesta. ¿Por qué necesita tener dirección opuesta? Y no que estén las dos, digamos, en la misma dirección. Así. Eso no pasa. Eso es lo correcto. ¿Por qué necesitan estar así? ¿Por qué debía ser? Bueno, tenía que ver con que se pudiesen unir ambas cadenas. ¿Ya? Si están en la misma dirección, no se pueden unir porque estas cadenas se unen, decíamos, a través de las bases nitrogenadas. Si están en la misma dirección, las dos iguales, por ejemplo, así flecha hacia arriba, si estuvieran las dos iguales, las bases nitrogenadas quedan en una ubicación que no les permite unirse. Pero si se disponen en dirección opuesta, las bases nitrogenadas quedan como enfrentadas y ahí se pueden unir. Y eso es lo que realmente ocurre. Entonces, se disponen en dirección opuesta porque eso permite que se puedan unir a través de las bases nitrogenadas. Esa sería la respuesta. Ya, voy a borrar eso para que no haya confusión. Espérenme. Vamos a borrar esto. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda que haya surgido en relación a eso? No, profe. ¿No? Ya. Después dice, ¿qué son las acetabularias? Son una alga unicelulares. Correcto, unas algas unicelulares. ¿Y se acuerda para qué se utilizaron? ¿O quién las utilizó? Hammerlin. Ya, bueno. Eh. Hamelin, ¿no es cierto? Y ahí está la pregunta. ¿Por qué? Ya, bueno, Hamelin, ahí estamos respondiendo a la pregunta. Ahora, la pregunta es ¿por qué Hamelin las utilizó en su investigación? ¿Por qué sería que las ocupó? ¿Qué tenían de particular estas algas unicelulares?
Que el núcleo estaba como abajo. Ya, pero además de eso, que era lo más, es lo más, es como inusual en las células en general y en los organismos unicelulares, ¿qué tiene de especial esta acetabularia? ¿Qué es lo que Que tenían no de era especial? microscópica. ¿Qué, perdón? Que no era microscópica. No son microscópicas, se pueden ver a simple vista. ¿Ya? Esa es lo especial que tienen estas acetabularias, ¿no es cierto? Miden unos milímetros, lo cual permite que se puedan ver a simple vista. ¿Ya? Entonces, al poder verse, ¿por qué las habrá utilizado Hamelin? Porque se podían ver y él podía estudiar más fácilmente, ¿no es cierto?, lo que pretendía investigar. ¿Ya? Ahora, ¿qué fue lo que buscaba Hamelin? Porque si sabemos qué es lo que él buscaba, vamos a entender, ¿no es cierto? Bueno, como dice ahí, ¿qué determinó Hamelin con su investigación? ¿Qué es lo que pretendía buscar él, averiguar? ¿Qué fue lo que descubrió Hamelin entonces? A ver. Bueno, como decía la compañera, estas acetabularias que tienen una estructura bien especial, ya estas son algas unicelulares, ¿no es cierto? En su base tienen el núcleo. Ahora, Hamelin hizo el experimento porque en ese tiempo, si bien se sabía que existía el núcleo, ya, pero no se sabía para qué le servían las células. Se sabía, ¿no es cierto?, que en la célula eucariota existía el núcleo, pero no se sabía para qué le servía el núcleo a la célula. Por lo tanto, él hizo experimentos con esta acetabularia, ya, hizo varios experimentos con ella, ya, con acetabularias de distintos tipos, ¿no es cierto?, con la mediterránea y la crenulata, y ¿qué determinó? Determinó la función que cumplía el núcleo en la célula. ¿Se acuerdan cuál es esa función? ¿Cuál es la función que cumple el núcleo en la célula? Bueno, con los ¿No es el experimentos... que almacena energía? No, el núcleo no almacena energía. De hecho, ¿qué dijimos que podemos decir que almacena el núcleo así como idea muy general y muy simple? ¿Qué podemos decir que almacena? El material genético. El material genético. Pero al almacenar, guardar o contener el material genético, el núcleo tiene la capacidad de poder controlar las distintas funciones celulares. Regula las actividades todas las actividades de la célula. Por lo tanto, cuando Hamelin hizo su experimento, lo que hacía era, ¿no es cierto?, quitarle el núcleo, cortar pedazos de las acetabularias, bueno, y así él determinó que el núcleo controla o regula las actividades celulares, todas las actividades celulares. Ya, listo. ¿Alguna pregunta? No. Ya, sigamos entonces. Vamos a la completación de oraciones. Entonces, en esta completación de oraciones, la idea es que ustedes coloquen la o las palabras que faltan. Y la frase que tenga que quedar debe tener, ¿no es cierto?, debe estar bien redactada, debe tener sentido. ¿Ya? Entonces, la número 1 dice, los cromosomas se hacen visibles en las células en el fondo. Está preguntando, ¿cuándo se hacen visibles los cromosomas en las células? Eso es lo que, si yo quiero transformar esta pregunta de completación de oraciones, la quiero convertir en pregunta así con signo de interrogación, en el fondo es eso. ¿Cuándo se hacen visibles los cromosomas en la célula? ¿Cuándo ocurría eso? ¿Cuándo pasaba que podíamos ver cromosomas? En la etapa de división celular. Exactamente, en la etapa de división celular. ¿Ya? Ahora, ojo, yo puedo haber nombrado en algún minuto los tipos de divisiones que existen, pero hasta aquí solo, ¿no es cierto?, tenemos que decir que la etapa de división celular. Entonces, en la división celular. Listo. Sigamos entonces. La segunda, las células de la especie humana poseen
poseen, 46. ¿correcto? Dígame. ¿Sí? Ok. Ya, correcto, 46 cromosomas. Ahora, lo otro que podríamos colocar, recuerden ustedes que en algún minuto dijimos que se podrían ordenar en parejas, en pares. Y en ese caso podían poner 23 pares, porque por ahí alguien me puso 23 cromosomas y no tienen 23 cromosomas, sino que tienen 46. Así que eso es lo correcto. ¿Ya? La segunda, en cada especie dice, en cada especie, perdón, cada especie se compone de un número de cromosomas. ¿Cuál sería la? 4. Hay dos palabras que podríamos utilizar. ¿Cuál dijo la compañera, perdón? 4 paredes. Dice, cada especie se compone de un número de cromosomas, un número determinado de cromosomas. Podemos decir eso, o también podemos decir un número constante de cromosomas, porque cada especie tiene su número de cromosomas. Así que anótenlo mientras tanto. ¿Listo? Ya, vamos a la otra. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? ¿Nada? Ya, veamos entonces. Vamos a la número 4. Dice, nuestros glóbulos blancos y las células del páncreas se asemejan en que ambas células tienen en sus núcleos cromosomas. Y aquí hay que poner la cantidad. ¿Cuántos cromosomas tendrían estas células? Las células de nuestros glóbulos blancos y las células del páncreas. ¿Cuántos tendrían? 46. 46. Súper bien, muy bien. Entonces, ahora, hay una cosa sí que debemos mencionar. La mayoría de las células en nuestro organismo, por ejemplo, tienen 46, pero hay un pequeño grupo que no tiene 46 y que tiene solo la mitad del número de cromosomas. O sea, esas células tendrían 23. Un pequeño grupo. ¿Qué células serían esas? A ver. ¿Cuáles podrían ser esas células que tuviesen solo la mitad? ¿Cómo nos formamos nosotros, por ejemplo? ¿Cómo aparecimos? Ahora, acuérdense ustedes que del total de cromosomas que tenemos, por ejemplo, una cantidad de cromosomas la aporta el padre y la otra, ¿quién la aporta? La mamá. La mamá. Por lo tanto,
hay células especializadas que participan en la reproducción. Y esas tienen la mitad del número de cromosomas de la especie. En la especie humana, el número de la especie son 46. Entonces, las células reproductoras de la especie humana, por ejemplo, tienen solo la mitad. Eso es 23. ¿Cuáles son esas células, las reproductoras? La diploides. No le pongamos apellido aquí. No, es el nombre de la célula, no del tipo, porque diploides es como el tipo, es como una clasificación. ¿Cuáles son esas células que en nuestro organismo, primero, participan en el proceso de la reproducción, y segundo, son las que tienen 23 cromosomas? ¿Cuáles son esas? ¿No saben cuáles son las células reproductoras, niños? En el hombre son unas y en la mujer son otras. ¿Cuáles son esas? Los óvulos y los espermatozoides. Exacto, los óvulos y los espermatozoides son las células reproductoras y son las únicas que en nuestro organismo tienen solo la mitad. Nada más. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna pregunta? ¿Tiene lógica o no que tengan la mitad? ¿Tiene lógica que tengan la mitad? Sí. Sí, pues, ¿no es cierto? Porque cuando se va a formar un nuevo individuo, se une un óvulo y un espermio, y ahí, ¿no es cierto?, constituyen el número total de la especie. Ya, vamos a la número 5. Dice, en la interfase, el ADN se encuentra como... ¿Cómo se encuentra presente? ¿Cómo lo encontramos? A ver. En dos grupos. Como cromatina. A ver, aquí había dos posibilidades. Lo que debemos recordar acá es que el ADN en las células eucariotas no se encuentra solo, sino que estaba asociado a unas proteínas que se llaman histonas. ¿Ya? Ahora, al unirse el ADN a estas histonas, por favor, el que tiene un poquito de ruido en su casa, a ver si se silencia un ratito, porque lo escuchamos todo el ruido. Ya. Entonces, este ADN, recordemos, se asocia a las histonas. Y al enrollarse... A ver. ¿Ya? Al enrollarse el ADN a las histonas, se formaba la cromatina. Entonces, podemos tener cromatina, y si no tenemos cromatina, tenemos cromosomas. Entonces, en la interfaz. La persona que tiene ruido en su casa, por favor. Profesora Claudia, ¿podría mutear a la persona que tiene ruido? Al tiro, profesora. Muchas gracias. Ya. Entonces, en la interfase, aquí debemos, aparte de saber que el ADN no se encuentra solo, que el ADN se encuentra asociado a estas proteínas que se llaman histonas, debemos saber que la interfase es una etapa de la vida de la célula. ¿Ya? ¿Cuál es la otra etapa importante? Nosotros hablamos de dos etapas de la vida de la célula. Una, ¿no es cierto?, se sucede a la otra. ¿Qué viene luego de la interfase? La división. La división. Entonces, la célula o está en interfase o está en división. Y aquí está preguntando en la interfase, ¿cómo se encuentra el ADN? Tiene dos posibilidades, encontrarse como cromatina o encontrarse como cromosoma. Y en este caso, como dijo la compañera, el ADN se encuentra como cromatina. Así que aquí tendremos que anotar cromatina. ¿Ya? Después, la número 6 dice, y aquí me sobró una rayita de más, son 3 rayas nomás las que yo debía colocar, pero cuando para distribuir las preguntas tuve problemas, entonces ahí se me corría y me quedó una raya extra. Ya. Los grupos de átomos que componen a los nucleótidos son, en el fondo está preguntando cuáles son estos, cuáles son los grupos de átomos que componen a los nucleótidos. ¿Cuáles eran esos? Una pentosa, una base nitrógeno
nitrogenada y un grupo fosfato. Y el grupo fosfato, exactamente. Son 3 los grupos y son esos que ha nombrado, ¿no es cierto?, la compañera. El grupo fosfato, el azúcar pentosa y otro grupo de átomos que se llama base nitrogenada. ¿Ya? Luego, dice, para que se forme la molécula de ADN deben unirse miles de por medio de enlaces químicos. ¿Qué es lo que se unen para que se forme la molécula de ADN? ¿Cómo se llama, no es cierto, esta unidad que compone a la molécula de ADN? Nucleótidos. Los nucleótidos. Entonces deben unirse miles de nucleótidos para formar estas 2 cadenas de la molécula de ADN. Ya. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No. Ya. Ya. Sigamos entonces. Ahora, recordemos que hay enlaces químicos que unen a estos nucleótidos. No andan, para que se forme la molécula de ADN, tienen que haber enlaces químicos que vayan uniendo los nucleótidos. ¿Ya? Listo, vamos al otro ítem. Ya. Observen aquí, lean ahí, me preguntan luego. Ya, lean para que recuerden. Veamos entonces. Ya. Entonces, se complete lo que se solicita. Primero entendamos lo que está mostrando. ¿Se entiende lo que se muestra aquí? ¿Qué es lo que hay acá? Dice un segmento de la molécula de ADN. Es como que tomé un pedacito de la molécula y la estoy representando. Ya. ¿Qué es lo que sería esto y qué sería esto? ¿Qué me representaría cada uno de estos? Cadenas. La cadena, ¿no es cierto? Entonces, si esto es un pedazo de la molécula, cada una de estas equivale a una cadena. Y nosotros sabemos que las cadenas se unían. Y decíamos que se unían de forma complementaria. Y lo otro que aprendimos es que se unían a través de, se unían por las bases nitrogenadas de cada nucleótido. Entonces, en el nucleótido de una cadena y en el nucleótido de otro, habían bases nitrogenadas y a través de esas bases se unían. Y también habían unos enlaces específicos que las unían. Entonces, se me corrió. Entonces, aquí se pide que yo complete, si esta es una cadena de ese pedacito de la molécula de ADN, ¿cómo sería la otra cadena? Porque la otra cadena no es igual, es complementaria y tiene que ver con, ¿no es cierto?, la información que aquí hay. Ahora, otra pregunta, ¿qué me representa cada uno de estos rectángulos que yo coloqué aquí? Porque ¿Un esto es un nucleótido? nucleótido. Cada rectángulo aquí me representa un nucleótido. Esta es una, recuerden, es una representación. Ahora, yo aquí los puse todos pegaditos porque era más fácil, ¿no es cierto? Yo hice aquí algo, la idea habría sido que los pusiera separados, ¿ya? Bueno, entonces, dice, complete con lápiz de color lo que falta en esta representación para que corresponda a un segmento de la molécula de ADN. Entonces, ¿qué me está faltando colocar acá? Esta letra, la letra que yo coloqué aquí, ¿qué me representaba? O la letra de qué lo que es, esta letra de qué lo que es. ¿El nombre de quién? ¿De la timina? De la timina, de la base nitrogenada. Entonces recuerden que uno de los grupos que constituye a cada nucleótido es la base, ¿no es cierto?, la base nitrogenada. Y la base nitrogenada es lo que hace que los nucleótidos sean unos diferentes de otros. ¿Ya? Entonces, veamos acá. Si en este nucleótido de esta cadena hay una timina, ¿cuál es la base nitrogenada que tendría que ir en el nucleótido de acá? La adenina. La adenina. Recordemos que siempre se unía adenina con timina y la guanina ¿con quién? ¿Citosina? Con citosina. Entonces, esa es como una regla que hay que saber, que eso se descubrió
no es algo inventado, eso es. Y en esta cadena hay guanina, entonces aquí tiene que ir una que va a ser nitrogenada, Citosina. la citosina. Ya, citosina. Si aquí hay guanina, entonces aquí hay citosina. Si aquí hay adenina, ¿qué es lo que tiene que ir acá? Timina. Timina. Si aquí hay adenina, aquí tiene que ir timina. Si aquí hay citosina, tiene que ir guanina. Si aquí hay timina, aquí tiene que ir Adenina. adenina. Si aquí hay citosina, aquí hay guanina. Si aquí hay citosina, aquí hay guanina. Y si aquí hay adenina, aquí hay timina. ¿Qué más faltaba en esta representación para que esto fuera un pedacito de la molécula de ADN? Los enlaces. Ya. ¿Se acuerdan cómo se llamaban los enlaces que unen a una cadena con otra? Fosfodiéster. Los fosfodiésteres son los que unen a un nucleótido con otro. Y ahí se forma la cadena. Entonces, como yo los puse juntitos, como que no necesitamos colocarlos, pero los voy a colocar para acordar. Oh, ese es una sola rayita nomás. Ojo. ¿Ya? Pero los enlaces que unen a una cadena con otra son otro enlace. ¿Cómo se llamaban esos? Esos eran los puentes de hidrógeno. Voy a poner solo el símbolo. Ya. Ahora, otra cosa que se descubrió es la cantidad de puentes de hidrógeno que se forman para unir a una timina con una adenina. ¿Cuántos eran? 1, 2, 3, 4, 5, 10. ¿Cuántos enlaces puentes de hidrógeno se formaban? Eso hay que estudiarlo. Eran 2. En cambio, entre la guanina y la citosina se descubrió que se formaban, ¿cuántos? 3. 3. Entonces, cada vez que se une guanina con citosina o citosina con guanina, se forman 3 enlaces. En cambio, cuando se unía adenina con timina, se forman 2. Ya. Ahí. Ahí. Y ahí. Listo. ¿Cuántos hicieron eso? ¿Lo hicieron así o no? ¿O les faltó? No era necesario ponerlo porque yo lo pegué todo. Pero la idea era que ustedes completaran esta cadena y colocaran los enlaces. Por eso dice, complete con lápiz de color lo que falta en esta representación para que corresponda a un segmento, o sea, un pedacito de la molécula de ADN. Ya. Preguntas. Preguntas. ¿No? Profe, ¿me podría por favor repetir cómo se llamaban los que unen a la timina y a la adenina? Los enlaces que unen a las cadenas, esta cadena con esta cadena en la molécula de ADN se llaman puentes de hidrógeno y se caracterizan por ser enlaces débiles que se pueden romper fácilmente. Ahora, lo que decíamos es que cuando se descubrieron que la adenina se unía con la timina, se descubrió que se unían a través solamente de 2 puentes de hidrógeno. La molécula, esta base nitrogenada, tiene una estructura que le permite que se formen 2 puentes de hidrógeno. En cambio, se descubrió que entre la guanina y la citosina se pueden formar 3 puentes de hidrógeno. Se forman 3 puentes de hidrógeno. ¿Ya? Por eso que aquí pusimos 2 rayitas para representar a los 2 puentes de hidrógeno y aquí 3 para representar a los 3 puentes de hidrógeno que se establecen entre la guanina y la citosina. O entre la citosina y la guanina, que es lo mismo. ¿Listo? ¿Estamos bien hasta ahí? Ya. Sigamos entonces. Bueno,
Y ahora dice, a través de dibujos, represente, ¿no es cierto?, los 4 nucleótidos existentes del ADN. Entonces, si voy a retroceder. Si yo miro estos segmentos, ¿cuántos nucleótidos distintos hay en todo este pedazo? En todo este pedazo de ADN. Cada uno de estos es un nucleótido. ¿Cuántos nucleótidos distintos hay? 4. Hay uno de adenina, otro de citosina, ¿no es cierto?, otro de timina y otro de guanina. Entonces, aquí yo pedía, a través de un dibujo, represente los 4 nucleótidos existentes del ADN, cada uno con sus grupos de átomos correspondientes. Utilice la figura que usted desee. ¿Ya? Entonces, ¿qué figura quiere que yo ocupe? ¿Qué figura ocupo? ¿Qué figura uso? Si voy a hacer una representación, ¿quieren que use un triángulo, un cuadrado, un rectángulo, un círculo, un óvalo? ¿Qué figura cuadrado. quieren que use? Un cuadrado, ya. ¿Cuántos cuadrados tengo que dibujar? Cuadrado, ¿ah? Miren el cuadrado que me quedó. ¿Cuántos cuadrados debo dibujar? ¿Cuántos cuadrados? 4. 4. Tengo que dibujar 4 cuadrados porque yo voy a representar los nucleótidos de la molécula de ADN. ¿Ya? No es muy simple dibujar acá. Ya. Dice, ya. ¿Cómo yo sé que son distintos? ¿Qué hace distinto a un nucleótido de otro? Las bases nitrogenadas. Pero además me dice, cada uno con sus grupos de átomos correspondientes. ¿Cuántos grupos de átomos constituían a cada nucleótido? ¿Cuántos dijimos? ¿Lo anotamos delante? Dijimos que eran 3. Entonces yo voy a dividir en 3 partes iguales nomás, es una representación. A cada uno lo voy a dividir en 3 partes. Entonces, un grupo es el grupo fosfato, que le voy a poner así, grupo fosfato. El otro es el azúcar pentosa. Y el otro es la base nitrogenada. Pero todo esto es igual. El grupo fosfato es igual en todos y el azúcar pentosa es igual en todos. Lo único que cambia es la base nitrogenada. Por lo tanto, esa es la que voy a colocar en cada uno y voy a hacer que sean distintos. ¿Ya? Grupo fosfato, estoy haciendo una representación simple. Grupo fosfato, azúcar pentosa, me salió así, pentosa. Me falta la base nitrogenada. Por ejemplo, a este le voy a poner que es timina, este voy a decir que es un nucleótido de guanina, este de adenina, y este de, ¿cuál me falta? ¿Cuál base Guanina. nitrogenada? No, ahí está la guanina. ¿Cuál me falta? La citosina. La citosina. Y ahí tengo mis 4 nucleótidos que son distintos. Ahora, lo único que puede cambiar en un nucleótido para que sea distinto al otro es la base nitrogenada. Y eso hace que existan 4 nucleótidos diferentes, como lo vimos acá. Ahí están. Entonces, imagínense ustedes, nuestras moléculas de ADN tienen miles de nucleótidos y solamente existen 4 nucleótidos distintos, lo cual entonces debemos entender que hay secuencias de nucleótidos y que se repiten también los nucleótidos. ¿Ya? Listo. Preguntas. Esa era la última de la pregunta. Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Quedó algo más claro ahora o no? ¿O quedaron igual? No, quedó más claro. Me quedaron Ya. cosas mucho más. Qué bueno, me parece bien. Ahora, niños, la idea, entonces terminamos con esto y cierro porque ya estamos en la hora. Hay que entregar la sala.
La idea de usar Classroom es que yo siempre voy a estar revisando, porque si ustedes tienen dudas, porque yo siempre igual les voy a mandar tareas, algunas que te van a enviar, otras que no. La idea es que vayan preguntando ahí por las dudas que tienen. Sobre todo si si responden la tarea, ¿no es cierto? Si les queda duda, o yo le digo, de repente voy a revisar todo, otras veces no, porque es tiempo. Yo tengo 14 cursos y es tiempo. No puedo hacer, no lo puedo hacer todo el tiempo, ¿ya? Entonces, pero en alguna oportunidad le voy a decir, oiga, esto, corríjalo, arréglelo, y usted me preguntará, profe, ¿cómo es esto? Esa es la idea, de que estemos en comunicación y aclaremos las dudas. ¿Listo? Ya, niños, espero que luego de la evaluación, espero que les vaya bien, y me alegro que a algunos les haya quedado todo más claro. Así que cuídense mucho, estén súper bien, nos vemos la otra semana. Gracias, Claudia. Chao, profe. Chao, Chao, chao. de nada, cuídense, que estén bien. Chao, profe. Que le Chao, vaya bien. profe.